Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a un estudio bíblico más a través de nuestra página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara. Gracias a todos los que se conectan viernes tras viernes, buenas noches, y también a los que nos escuchan este video a través de la semana en sus diferentes horarios y en diferentes países de toda América, Europa, el Caribe, Australia y bueno, hasta los confines de la tierra llega nuestra señal. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Querétaro, en la República Mexicana. Gracias a todos los que nos siguen viernes tras viernes, gracias a todos los que comparten estos estudios y les ponen like ahí y además invitan a sus amigos a ponerle like a la página y a los que se están añadiendo. Buenas noches a Ileana Cervantes, que cada viernes nos sigue, así como otros hermanos. Bendiciones aquí a todos los que están en la República Mexicana y alrededor del mundo. Sean todos bienvenidos. Bueno, pues como siempre les recordamos que nuestros estudios están ahí grabados a través del Facebook y de YouTube en esta página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara, y nuestros temas son seriados, así que bueno, pues los invito a que siempre vean la continuidad si es que se perdieron algún estudio o lo quieren volver a repetir, lo quieren recordar. Ahí están todos nuestros estudios grabados. Y el tema que vimos el viernes pasado se llamó las obras de la fe. Dios nos ha estado llevando a aprender, a reafirmar lo que conocemos acerca de la fe. Y hoy nuestro tema es arca o barca, así lo pueden encontrar. Y vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros esta noche. Y bueno, pues hemos estado estudiando que todo en la vida, cualquier tema, cualquier momento en la vida del cristiano, en la vida de los hijos de Dios, tiene que ver con fe. Y por eso nuestra fe siempre está siendo probada para que vaya creciendo, para que vaya madurando y dando fruto. Recordemos que todos recibimos una medida de fe, que es, decía Jesús, que es como un grano de mostaza, es una semilla pequeñita, pero que cuando ese grano de mostaza se siembra y nace la planta y crece, es como un arbusto grande que además da cabida a que los pájaros aniden ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que en sí la medida de fe no sirve para nada si no la ponemos a funcionar. El problema no es el tamaño de la fe, sino que dé fruto, porque podemos tener una semilla ahí guardadita o la podemos dejar en un frasco, por ejemplo, la podemos dejar en un recipiente y no podríamos, no serviría absolutamente de nada. Bueno, pues es exactamente lo que hemos estado estudiando. La fe sin obras es muerta. La fe sin obras no sirve para nada. Y bueno, entonces lo que queremos, lo que Dios quiere para nosotros es que esa fe se vaya notando a medida de que crecemos espiritualmente, de que tenemos tiempo con el Señor. ¿Y cómo se nota? Pues las obras de la fe, el confiar en Dios en circunstancias difíciles, cuando la gente nos está viendo y diciendo, ¿cómo puedes estar tan tranquilo en medio de semejante problema o semejante enfermedad o tus hijos o todas esas circunstancias que puede haber? Pues ahí se empieza a notar. Y después Dios se glorifica y nos da ese milagro tan esperado. Y vamos avanzando en la vida, sabiendo que dependemos de Dios y que Él es el todo suficiente para nosotros. Y en esas circunstancias Dios perfecciona nuestra fe. El capítulo por excelencia
sabemos en la Biblia que habla de la fe es Hebreos 11. Y ahí por favor te pido que leas del 1 al 40. Lee todo el capítulo. Y bueno, continúa con el libro de Hebreos también el capítulo 12. Pero voy a tocar unos versículos. Como siempre por cuestión de tiempo. Y como siempre te insisto, no te quedes con lo que escuchas. Por favor, coge tu Biblia y verifica que lo que estamos hablando es palabra de Dios. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Allí es donde tenemos problemas, ¿verdad? Precisamente por la incredulidad. Cuando no estamos viendo la respuesta que esperamos, empezamos a dudar. Pero mira lo que dice ahí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es justamente, si todo lo viéramos y todo lo respondiera Dios en un instante, ¿cómo sería probada nuestra fe? Nosotros mismos no sabríamos de qué fruto estamos dando. No sabríamos realmente si tenemos o no fe. Así que bueno, sigo leyendo verso 2. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y luego me voy a pasar al verso 6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ya hemos explicado este versículo previamente. No solo es necesario creer en Dios, ¿verdad? O creerle a Dios. Es necesario que creamos, porque muchas veces ahí tenemos el problema. Sabemos que Dios es poderoso y que puede hacer milagros y que puede darnos las cosas porque nos lleva siempre a circunstancias que requieren un milagro, ¿verdad? Nos ponen circunstancias tremendas y ahorita vamos a estudiar esta parte. Pero el asunto es que a veces lo que dudamos es que lo haga conmigo. Sí, Señor, yo sé que tú abriste el mar, yo sé que tú les diste maná, yo sé que tú sanaste, Jesús, cuando estuviste en la tierra, sé que multiplicaste los peces y los panes, pero ¿qué conmigo? Y dice ahí que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Ya la parte número 1, ya tenemos palomita. Y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, si tú estás buscando a Dios, necesitas creer que Dios es fiel. ¿Cómo vas a ser más fiel que Dios? Si tú oras, si tú ayunas, si tú obedeces, buscas y dispones tu corazón para obedecer a Dios, diezmas, ofrendas y procuras guardar sus mandamientos. Entonces, ¿cómo vas a ser más fiel que Dios? Tienes que creer que Dios es galardonador de los que le buscan. Y dijo Jesús que el que busca encuentra, y el que toca se le abre, y al que pide recibe. Eso es lo que tenemos que creer. No solo que Dios es poderoso, sino que Él va a bendecirme, que Él escucha mi oración y la contesta. Verso 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, recuerda que no había llovido en la tierra, todo se regaba con un rocío en la madrugada y no había llovido. Y Dios le advierte a Noé y le dice, ¿sabes qué? La tierra se corrompió, me cansé de los moradores de la tierra y solo tú, tu familia, los he hallado porque procuraban a Dios, porque buscaban a Dios y los halló justos por la fe, porque creían en Dios. Entonces dice que cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y esto de con temor implica el temor de Dios, sabemos, y es muy importante. Acuérdate que el temor de Dios primero, temor significa miedo y el reconocimiento de que el Dios Todopoderoso es a quien damos cuentas de lo que hacemos. Así que Noé tuvo mucho cuidado en seguir las instrucciones precisas que Dios le daba. Y además de creerle a Dios, a pesar de todo lo que los demás pensaban de él y todo lo que los demás podían creer que estaba loco ahí y todo lo que él estaba obedeciendo a Dios. Y por esa fe, sigo leyendo, condenó al mundo
y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es lo que hablábamos de las obras de la fe, que no es suficiente decir que le creemos a Dios, que se nos tiene que notar, que Dios nos lleva a probar eso que hablamos. Y luego me voy a ir al verso 39 ahí de Hebreos 11. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, está hablando Moisés, David, Daniel, todos estos y muchos más que ni siquiera se conocen su nombre en la Biblia, pero todos estos del Antiguo Testamento que alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, que era el Mesías. No quiere decir que no recibieron lo que estaban esperando, sino que no recibieron al Mesías, porque el Mesías tenía su tiempo para venir. 40. Y ahí está hablando de nosotros. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Mira bien este versículo. Ahí habla lo que hizo Noé, lo que hizo Moisés, lo que hizo David, lo que hizo Daniel, y pasaron y cerraron bocas de leones, y otros recibieron, y unos sí murieron, otros en la guerra, pero todos viviendo por la fe. Todos nos vamos a morir. Mientras Jesús no venga, todos nos vamos a morir. Pero ¿cómo el Señor empieza a describir todos estos que no se avergonzó Dios, dice ahí, de llamarse Dios de ellos, porque le creyeron a Dios y recibieron esas promesas y fueron viviendo milagro tras milagro, y ahí lo describe Hebreos. Pero lo que Dios habla es proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La prueba de la fe produce paciencia y nos perfecciona. Nos perfecciona. Está diciendo el Señor que entonces Él escogió pruebas para nuestra vida, para que no fuéramos perfeccionados. Digo, para que nosotros también fuéramos perfeccionados al igual que ellos. Hace unos días le decía yo al Señor, recordando todo lo que he vivido, desde que nací hasta estos 54 años que Dios me ha regalado de vida, y pensando, y le decía, Señor, qué difícil ha sido mi vida, pero tú siempre, le dije, he tenido una vida difícil, pero tú siempre siempre me has dado la victoria, volteando a ver una tras otra las luchas y una tras otra las aflicciones, las tribulaciones. Dice, Señor, que he tenido una vida difícil, pero tú siempre me has dado la victoria. Y el Señor me dijo, ¿has tenido una vida? Tu vida, me dijo, tu vida ha sido una sucesión de milagros. Y yo siempre he estado contigo desde tu nacimiento hasta hoy. Y entonces la visión cambió totalmente. Mi visión cambió. No es que tuve una vida difícil, es que tuve una sucesión. Mi vida siempre ha sido una sucesión de milagros. Cada vez que recuerdo algo, era una prueba de fe, pero venía seguida de un milagro. Si no, yo ya no estaré aquí, mi hija tampoco. Cada vez, situación tras situación que se presenta en mi vida, la sucede un milagro. La respuesta de Dios, dice la Biblia, que con grandes cosas nos responderá cuando clamamos a Él. Cada vez que se presenta una situación en mi vida, del tema que sea de salud, sea financiero, sea legal, sea de trabajo, sea familiar, cada situación que se presenta en mi vida es coronada por un milagro. Esa fe, esa prueba que viene, esa adversidad, es una bendición. Y si volteamos atrás y si analizamos las Escrituras, José, Daniel, Job, Abraham, Noé, todos los antiguos, todos, cada circunstancia, los israelitas en todo su caminar, era un milagro, lo que coronaba esa prueba, ese paso que habían dado. Y voltea a ver tu vida, y es exactamente lo que Dios siempre ha hecho.
Y eso es lo que Dios va a hacer después de esta prueba que pases. Ahora, hemos estado hablando de cómo Dios hace analogías, hace dos analogías acerca de la fe. Bueno, hay muchas, pero de dos el Señor ahorita nos está enseñando. Y una es el agua, las aguas, como le llama la Biblia, y otra es las barcas. ¿Recuerdas que estábamos hablando acerca de que el Señor, cuando estuvieron los apóstoles, esas dos ocasiones, y que tuvieron la tormenta y en una, bueno, se asustaron muchísimo, apenas estaban conociendo a Jesús, pero en la otra Jesús caminó sobre el agua y Pedro se atrevió. Todo esto, que si no lo viste te sugiero que veas nuestros estudios anteriores, porque pues tiene sentido lo que vamos a seguir hablando. Estas dos analogías, vamos a ver lo que Dios habla. Vamos a recordar nuestro versículo que ha sido el constante en estos estudios, de Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, dice Dios, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Pero mira lo que dice el Señor. Recordemos lo que dice el Señor, que cuando pasemos, no dice si pasas, dice cuando pases, porque vamos a estar pasando en nuestra vida por las aguas. Yo, dice el Señor, estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Esa es la certeza que tenemos. En cada circunstancia que se presente en nuestra vida, no vamos a terminar derrotados. El Señor nos va a bendecir. Si nosotros estamos confiando en Él, si estamos obedeciendo su voluntad, vamos a tener la victoria. Y vamos a Santiago 3:4. Vamos a repetir el versículo con el que iniciamos el estudio. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Recuerdan que decíamos que los apóstoles, la mayoría eran pescadores y eran expertos en sus barcas, en manejar su barca. Pero aunque eran expertos, ellos no tenían el control de lo que les rodeaba alrededor, de las circunstancias. Entonces, cuando se enfrentaban a dos situaciones, una eran las tormentas tremendas, que bueno, sentían que se ahogaban y Jesús los salva. Y otra, cuando no pescaban nada, cuando nada, los peces ni se acercaban a las redes y Jesús hacía un milagro, les daba la instrucción de qué lado debían tirar la red, aunque era la hora menos propicia, aunque estaban cansados, aunque ya habían insistido, ya habían trabajado arduamente y no habían conseguido nada, cuando el Señor les da la instrucción, en el momento de Dios, en el instante que el Señor les dice que lo hagan, y entonces ellos le dicen en tu nombre lo vamos a hacer, porque pues hemos estado tan agotados y tan fatigados y la verdad es que no ha pasado nada. En ese momento ocurrió el milagro. Y si analizamos nuestra vida, cuántas veces hemos desperdiciado tiempo, trabaje, buscando y un negocio y otro, y una situación y otra, y un medicamento, un médico y otro, como la mujer de flujo de sangre. Gastó toda su fortuna, gastó todo el tiempo, años, médico tras médico, y nadie la sanaba. Pero cuando ella se acercó al Señor Jesús y tuvo fe, ese milagro se cumplió. Así que en este momento analiza tu vida. ¿Cuánto te has desgastado tratando de hacer algo por resolver el problema que tienes? Y no estoy diciendo que nos crucemos de brazos y no hagamos nada, no. Pero siempre queremos hacer las cosas a nuestro modo, con nuestra capacidad, con lo que aprendimos, con lo que nos dicen, con lo que dice internet, con el dinero que tenemos o con lo que no tenemos, con la ayuda de la comadre, con el vecino, con el consejo, con el psicólogo, con nuestro trabajo, con nuestra capacidad. Qué agotador es, ¿verdad? Ahora, vamos a ver cuáles son las características de una barca. Desde una pequeña lancha hasta un transatlántico. Bueno, tiene un casco, una barca tiene un casco, que es bueno lo que conforma todo el exterior, así como una cáscara de nuez.
la cubierta, pues a donde se mueve la tripulación o el que la dirige, ¿verdad? Aunque sea una persona ahí en una lanchita, en algunas circunstancias, dependiendo del tamaño, pues tiene ventanas o claraboyas. Pero hay algo muy importante que no falta en absolutamente ninguna nave, y es el control de esa nave para impulsar y para dirigir. Para impulsar tenemos desde los remos, la pértiga o garrocha, ese palo que usan en algunas balsas, en algunas canoas, en las trajineras en México, que es un palo y se van empujando cuando el nivel es bajo, el nivel del agua es bajo, y bueno, el que dirige ahí lo va empujando. También existen las velas. Muchos barcos en la antigüedad, todos los barcos se movían a través de las velas con el impulso de los vientos. Y bueno, los barcos, las naves más grandes tienen timón, tienen un motor, tienen propela ya en la actualidad. Y estas dos cosas son indispensables, lo que las mueve y lo que las dirige. Ahora, Dios es especialista en llevarnos a estos puntos. Ahora, vamos a ver porque así es nuestro tema, arca o barca. Ya vimos las características de una barca. Ahora vamos a ver las características del arca. El arca que Dios diseñó en Noé. Lo acabamos de leer ahí en Hebreos, cómo Noé le creyó a Dios, ¿verdad? Ahora vamos a ver cómo se compone un arca. Hemos visto los dibujos y se ven muy lindos ahí con sus animalitos y todo, ¿verdad? Pero vamos a ver las cosas como se dieron y además cómo tienen que ver con nuestra vida. Vamos por favor a Génesis 6. Te voy a pedir que leas desde Génesis 5, 6, 7 para que leas completamente toda esta historia. Yo voy a ir tomando nada más algunos textos. Pero vamos a ver Génesis 6, verso 12, del 12 al 16, vamos a leer ahorita. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Las cosas se habían puesto horribles. ¿A qué grado estarían que Dios de verdad estaba asqueado de todo esto? Para tomar la decisión de destruir toda la tierra, todo ser viviente, porque junto con los seres humanos también se iban los animales, y volver a empezar. Y entonces, pero escogió a Noé, que era el único hombre que buscaba a Dios y su familia. Y le dijo Dios: hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos la longitud del arca, 160 metros aproximadamente. De 50 codos su anchura, que son 27 metros aproximadamente. Y de 30 codos su altura, que son 16 metros aproximadamente. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación, que son 53 centímetros aproximadamente, por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Es decir, vamos a hacer un resumen de esta descripción. Las instrucciones de Dios era hacer el arca con medidas precisas, ¿verdad? El arca era un edificio rectangular de madera impermeabilizada por dentro y por fuera. Las dimensiones: 160 metros de largo por 27 metros de ancho por 16 metros de altura, dividida en diferentes habitaciones, que le dijo ahí que era aposentos, quiere decir habitaciones. Y pues estaba dividida, me imagino, no lo dice la Biblia, pero pues necesitaban donde dormir los adultos, los seres humanos necesitaban donde cocinar,
todo desarrollarse ahí dentro del arca, pero también todas las secciones para los animales diferentes y todo esto, ¿no? Tenía que estar conformada por 3 pisos, planta baja, primero y segundo piso. El techo debía tener una inclinación de 53 centímetros aproximadamente, una ventana en la parte superior, en la parte de arriba, y una puerta lateral. Tenía una sola ventana, semejante edificio, así era como una gran caja flotante. Tenía una tremenda, una sola ventana para ventilación, porque además pues estaba impermeabilizada, entonces no les entraba aire más que por ahí. Y además, pues para sacar todos los desechos, ¿verdad?, que se fueran produciendo. Ahora, las instrucciones de Dios fueron bien claras. Hacer el arca con medidas precisas. Y luego Dios le dijo a Noé, mete una pareja de cada animal, macho y hembra, de animales inmundos le llaman la Biblia, los que no son limpios, los que no eran para holocausto. Meter 7 parejas de animales limpios y 7 parejas de aves, de macho y hembra. Almacenar toda clase de comida para todos los que entrarían en el arca. Esas fueron las instrucciones precisas de Dios. Génesis 7 del 5 al 7 vamos a leer. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Dios. Noé no salió con que, oye Señor, y si mejor le ponemos o mejor le quitamos. Dice la Biblia claramente que hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Dios. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, exactamente las personas que Dios le dijo. Fíjate, sigo describiendo aquí esta situación, esta relación de Noé con el arca. Aquí en Génesis 7, vamos a leer verso 13. En este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca, de 2 en 2, de toda carne en que había espíritu de vida. Dios se los mandó, Dios se los llevó, no anduvo teniendo que ahí encontrarlos en sus guaridas, ¿no? Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y fíjate bien, Dios le cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra. Y mira bien esta frase porque ahorita vamos a hablar de eso. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos, 8 metros aproximadamente, más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Imagínate, 8 metros de agua arriba del Everest, que es el monte más alto del mundo. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. ¿Qué cosa tan tremenda? ¿Nos damos cuenta? Todo esto que vivió Noé no es el dibujito lindo que vemos ahí en los libros o en las Biblias de niños. Es algo tremendo. Lo que Noé hizo en creerle a Dios, en entrar al arca. Pero ahora veamos por qué Noé es reconocido por Dios por su fe, y dice que le contó por justicia también, lo que leímos ahí en Hebreos. Cómo esa fe de Dios le fue contada por justicia. ¿Cuál es la diferencia que acabamos de ver entre lo que es una barca y lo que es el arca?
El arca representa a Jesús. Por eso fue salvado Noé. Recuerda que hemos estado hablando que Dios usa el símbolo del agua, y por eso también como una especie de bautismo Noé, que por las aguas él fue salvado, pasó por las aguas, pero él no murió. Así es cuando nosotros somos bautizados y morimos al viejo hombre, pero resucitamos con Cristo. Por eso el arca es una figura de Jesús. ¿Y cuál es la diferencia? Número 1, el arca no tiene timón. ¿Te das cuenta? No tiene velas, no tenía remos, no tenía nada que le permitiera a Noé controlar su dirección. Ni siquiera Noé tuvo control sobre la puerta, porque tal como lo leímos ahí en Génesis 7:16, Dios le cerró la puerta. Y en Génesis 7:18 decía que el arca flotaba, dice, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. ¿Qué pasa cuando nosotros sentimos eso? Que Dios nos sube a un arca donde ni siquiera veía Noé para afuera, porque la única ventana que tenía estaba hasta arriba. ¿Qué pasa en nuestra vida? Jesucristo, decimos, es el arca. Y cuando venimos al Señor y nos convierte en sus hijos a través de su obra redentora, tenemos que entrar en Él. Y todo lo que queda fuera de la presencia del Señor muere. Cuando nosotros venimos a Jesús y nos metemos a su presencia, todo lo que no entra en la presencia de Dios, que es el pecado, la naturaleza caída, las obras de la carne, todo lo que traemos ahí se muere. Por eso su naturaleza, cuando estamos en su presencia, es su naturaleza la que fluye a través de nosotros y nos transforma. Y nos empieza a cambiar y nos empieza a quitar la incredulidad y la cambia por el fruto de la fe. Y nos quita todas esas locuras emocionales y nos da la templanza. Y nos quita toda esa ira y ese resentimiento y esa amargura y empieza a ver en nosotros bondad, benignidad, mansedumbre. Eso es lo que pasa. Así como dice ahí que todo lo que quedó afuera del arca, todo murió, así es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Lo grave es cuando el Señor cierra la puerta y una persona se queda afuera. Por eso nosotros debemos estar tan agradecidos con Dios que Jesús es la puerta. ¿Recordamos? Con las vírgenes necias y las prudentes entraron y la puerta se cerró tras de ellas. Por eso tenemos que estar bien metidos con el Señor, llenos del Espíritu Santo todo el tiempo, que nuestra lámpara no se apague. ¿Por qué? Porque tenemos que estar dentro del Señor. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos metemos a la presencia del Señor? ¿Cuál es la diferencia entre que nosotros queremos controlar nuestra barquita y Dios nos lleva a meternos en el arca que es Jesús? La barca son nuestros recursos y es lo que estuvimos hablando. Todo lo que nosotros creemos con lo que podemos resolver la vida, nuestra gran inteligencia, nuestras grandes decisiones, nuestras grandes ideas y pensamientos, todo eso no sirve absolutamente para nada. Porque nosotros separados de Dios no podemos hacer nada. El hombre no puede decidir ni el día de su nacimiento ni el día de su muerte. Nosotros, las decisiones que tomamos fuera de Dios no nos llevan al lugar correcto. ¿Sabes lo que tuvo que confiar Noé? Se subió al arca. Y déjame decirte una cosa. Los tiempos se ven muy rápido, pero por favor analiza en tu casa estos 3 capítulos. Quiero hacerte un resumen rápido de lo que vivió Noé. Dice la Biblia que Noé entró en el arca a sus 600 años. Dios le dijo a Noé,
entra y entraron todos, las personas con él, eran 8, recordemos, la esposa, los 3 hijos y las 3 nueras, y todos los animales. Y estuvieron 7 días arriba del arca, antes de que Dios cerrara la puerta. Ese tiempo yo supongo que le sirvió a Noé para organizar, administrar, poner, encargar, decir tú te encargas de esto, tú te ocupas de este trabajo, organizar a los animales allá adentro, cómo vamos a hacer, todo lo que era la logística dentro del arca. No es fácil. ¿Se imaginan estar encerrados con ese ruido, con esos olores, con todo eso? No era fácil. 7 días esperando a que lloviera. Imagínense la gente alrededor, que de por sí eran perversos, eran malvados. Todo lo que habrán estado diciendo y haciendo. Y ellos adentro del arca, creyendo a Dios. ¿Cuántas veces Dios nos da una orden y nosotros hacemos las cosas y la gente dice, ¿qué te pasa? ¿Estás mal? Debes vivir la vida. ¿Por qué haces eso? Y Dios dice, quédate donde estás, obedece mis palabras. Estas son mis instrucciones. Y todo el mundo te quiere dar ideas y todo el mundo te critica y todo el mundo se sorprende de que tú estés con esa paz. Y además tú estás esperando el tiempo perfecto de Dios para hacer lo que Dios te dijo que hicieras. Y para que suceda lo que Dios te prometió que suceda. Y estás ahí, paciente, haciendo nada más lo que Dios te ordenó. Pasan 7 días, Dios cierra la puerta. Noé no tuvo control sobre eso. En el momento que Dios decidió, Dios cerró la puerta. Tú y yo no tenemos control sobre nuestra vida. Las circunstancias hunden nuestras barcas, como estaba pasando con los apóstoles y con muchas ciudades donde viene un huracán, viene un tsunami, se hunden todas las embarcaciones y no pueden hacer nada. Pero el arca era absolutamente segura porque tenía las medidas, número 1, primero tenía la madera correcta, tenía el material correcto, tenía las medidas correctas, fue en el tiempo correcto de Dios. Noé no tuvo que agobiarse por hacer las cosas, solo siguió las instrucciones. Él no tenía que tener conocimiento ni siquiera de cómo hacer un barco para que flote. Quiero decirte una cosa, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. No importa el tema que tú quieras conocer, no importa la carrera que quieras estudiar, si tú no tienes temor de Dios, no tienes más que información. Porque todas las carreras que existen y todos los oficios que existen, el hombre los ha ido aprendiendo porque Dios le ha ido revelando cómo hacerlo. Las vacunas, los descubrimientos, las estrellas nuevas que descubren en el universo, las especies que hay. ¿Cuántos años tiene el hombre? ¿Cuántos miles de años tiene el hombre sobre la Tierra? Y siguen descubriendo la tortuga no sé dónde y el insecto no sé cuál, y se siguen descubriendo. Entonces, después de que Noé entró al arca, comenzó el diluvio. Dice la Biblia que en el año 600, por si tú crees que ya tienes muchos años para hacer una carrera, para iniciar un negocio, para formar una familia, pues mira, Noé tenía 600 años, así que no te desanimes, porque el tiempo de Dios es perfecto para cumplir el propósito de Dios. Así que empezó el diluvio en el año 600 de Noé, en el mes segundo, el día 17. Llovió durante 40 días y 40 noches sin parar, pero literal diluvió al punto que, como dice la Biblia, se cubrió toda la tierra rebasó los montes 8 metros, el monte más alto. Se detuvo, después de que llovió, se detuvo el diluvio y estuvieron 150 días flotando. El arca 150 días, o sea, 5 meses estuvo flotando el arca, aparentemente sin rumbo. Pero déjame decirte una cosa, Noé no tenía por qué preocuparse. ¿Te imaginas después de un diluvio? ¿Cómo iba a Noé a saber cuál era el mejor lugar para establecerse? Dios lo llevó.
Dios siempre sabe lo que es mejor para nosotros. Y cuando nosotros confiamos en Dios como confió Noé, las cosas suceden de la manera correcta. 5 meses flotó el arca. Noé no tuvo que lidiar con velas, no tuvo que sacar agua, no tuvo que lidiar. Imagínense cómo se movía, cómo era la tormenta, la peor tormenta de la historia de la humanidad. Y Noé no tuvo que lidiar con eso. Él estaba adentro haciendo su trabajo, confiando en Dios, en que ni se iba a ahogar, ni se iba a voltear el arca, ni iba a chocar contra un monte y no iba a pasar nada. Él estaba confiando en Dios en medio de esa tormenta, de esa terrible oscuridad. Y luego 5 meses flotando ahí. Porque en el mes séptimo del mismo año, en el mes séptimo, el día 17 también, se detuvo el arca en los montes de Ararat. Son varios montes que se llaman Ararat. Ahí se detuvo. Y luego ahí se quedó. Ahí se quedaron y el agua siguió decreciendo y se descubrieron las cimas de los montes hasta el mes 10, o sea, 3 meses después, en el día primero, 2 meses y medio después, empezaron a verse las cimas de los montes. Cuando eso sucedió, a los 40 días, Noé empezó a mandar un cuervo y regresaba, y luego otra vez, y total después empezó a mandar una paloma, hasta que ya sabemos la historia de que la paloma iba y venía y cada 7 días los mandaba, y la paloma regresó con una rama de olivo en el pico, y ya después, la última vez la mandó a los 7 días Noé, y ya la paloma no regresó porque ya tuvo donde anidar. Después de esto, Noé quitó la cubierta, o sea, el techo del arca, y miró que la tierra ya estaba seca. Dice que quitó la cubierta, quitó unas tablas ahí y se asomó Noé. Entonces ya era el año 601, el mes primero. Ya tenía el mes primero, el día primero. Ya tenía 11 meses Noé. 6 meses desde que el arca se había detenido ahí en Ararat. 6 meses esperando. Y cuando Dios nos pone a esperar algo, nos empieza a entrar la angustia, la desesperación. Mira lo que Dios nos está enseñando. Y ahí estuvo observando la tierra. ¿Sabes cuánto tiempo? Viendo que la tierra estaba seca. ¿Quién sabe de qué lo estaba protegiendo Dios? Porque eso quedó un desastre después de cuerpos muertos ahí todo en descomposición. Allí se quedó Noé. Nada de que se sintió muy listo y dijo, bueno, ya sé que la tierra ya está, ya me salgo. No. Esperó Noé hasta el mes segundo, el día 27. El día 27. 2 meses estuvo Noé esperando, que veía la tierra seca, pero él sabía que no alcanzaba a ver más allá, hasta que Dios le habló a Noé y le dio la orden de salir del arca con todo. El total de 1 año, 10 días estuvo con el diluvio, más los 7 días previos al diluvio. 1 año con 17 días. Noé creyendo a Dios. ¿Y qué entonces? ¿Qué significan? ¿Por qué entonces pasamos por las aguas? Es Dios quien nos hace pasar por las aguas, ya vimos, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Mira la visión, quiero que veamos el libro de Ezequiel, espero que lo leas. Ezequiel es un profeta que tuvo unas visiones tremendas. Y una de esas visiones fue la Nueva Jerusalén. Y vio ángeles y ángeles le iban mostrando cosas. A veces era Dios, a veces era un ángel, pero Ezequiel fue llevado a ver cosas tremendas. Y dice que salió en Ezequiel 43, del 1 al 2, dice, me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente de la Nueva Jerusalén, y aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Las muchas aguas, mis queridos hermanos, son la gloria de Dios. La gloria de Dios.
Y ahí en Ezequiel 47 del 3 al 9 narra cómo el varón, el ángel, le muestra que había un río y empieza a medir ese río y dice ahí en el verso 3, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y después dice, midió otros 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Cuando Dios nos lleva, nos hace pasar por las aguas, a veces son cosas sencillas, y bueno, nos llega el agua a los tobillos, como cuando uno se mete al mar o a un río, ¿no? Y que, bueno, te sientes seguro porque estás en tierra firme y solo te mojas. Después, a veces nos hace pasar hasta las rodillas, ¿verdad? Y empieza la prueba de la fe un poquito más fuerte, porque a veces en el mar se mete uno o a un río y sientes como te jala la corriente. Y después dice que hasta los lomos, hasta la cadera. Y ahí sí empezamos a sentir fuerza. Y esa es la forma en la que Dios nos va llevando. Y nos prueba, nos hace pasar por las aguas. Pero mira lo glorioso que es y lo que me mostró el Señor. No son problemas, es mi gloria por donde te estoy llevando. El problema, en realidad, es que nuestra incredulidad no comprende que Dios nos pasa por su gloria para manifestarse, para manifestar su poder en nuestra vida y nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Nos da milagro tras milagro. Es lo que no vemos cuando estamos con incredulidad, cuando queremos siempre estar complaciendo a nuestra carne. Una persona que complace a su carne todo el tiempo y ve lo que quiere y oye lo que quiere y conversa con quien quiere y tiene los amigos que quiere, no puede tener fe. Porque los deseos del espíritu se oponen a los deseos de la carne para que no hagamos lo que queremos, dice la Biblia. Entonces, si las aguas son la gloria de Dios y Dios nos lleva, a veces, como dice, ya no podíamos pasar más que a nado. Y a veces sentimos que las aguas nos cubren. Pues si las aguas te cubren, Dios te da oxígeno ahí abajo del agua. O te da un arca para que pases seguro. O te hace caminar sobre el agua. Si ya tus pies no pisan el fondo, el Señor te levanta y te hace pasar sobre las aguas. Como hizo con Pedro, no temas. Porque las aguas, la gloria de Dios, mata a todo lo que no es nacido de Dios. Es la que nos transforma a la imagen del Padre, como dice ahí en Hebreos 11:40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia cuando dejamos nuestra barquita y todos nuestros recursos y nos subimos al arca y confiamos en Dios. Y no vemos ni a dónde vamos. Y no tenemos el control de las cosas. Pero sabemos que Dios lo tiene. Y que la gloria de Dios, que vamos sobre las aguas que son la gloria de Dios. Y que Dios tiene el control absoluto, tanto de las circunstancias como de mi vida. Y que ya no me tengo que estar agobiando. Ya no me tengo que estar agobiando en ver cómo voy a resolver los problemas. Cuando yo quedé sola con mi hija, me sentí así. Que de pronto me quedaba en un barquito tratando de controlar el timón, controlar las velas, con mi hija en brazos, y corriendo de aquí para allá, sacando el agua que se metía en medio de la tormenta, y así me sentía. Siempre estaba agotada. Siempre quería tomar el timón y entonces corría
y buscando los negocios para sostenerla y educando a mi hija y cuidándola cuando se enfermaba y consolándola por la tristeza de lo que habíamos vivido, y también hacía la limpieza de la casa, y entonces iba, predicaba y ministraba hasta los domingos y los miércoles ahí en la iglesia donde estábamos ministrando con el pastor y buscando, por supuesto, la presencia de Dios para que me ayudara, ¿verdad? En lugar de buscar hacer la perfecta voluntad de Dios. Y todo el tiempo estaba luchando, todo el tiempo estaba agobiada, todo el tiempo estaba cansada, porque todo el tiempo quería controlarlo, todo. Estaba como los apóstoles: Señor, ayúdanos, que perecemos. Y esa era mi oración: Señor, pero ¿por qué no ves mi desesperación? Y el Señor esperando que me saliera de mi barquita y me metiera al arca. ¿Qué diferencia cuando, a través de pasar por tantas aguas, tantas tormentas, aprendí que subiéndome a su arca, si me subía a su arca y me dejaba guiar, para ser no Dios a mi disposición, sino yo bajo el dominio y la dirección de Dios absoluta, cuando yo me rendí al Señor y dejé mi soberbia de querer hacer las cosas como yo quería, como yo creía que eran mejores para Dios, y me humillé delante de Dios. Y muchas de las pruebas son para humillarnos y darnos cuenta cuánta arrogancia tenemos. Y cuando el Señor me humilló y me enseñó a ser humilde y me enseñó a rendirme a Él, y me subí a su arca, y entonces, haciendo exactamente lo que el Señor me instruía en cada área de mi vida, ahora sí iba a llegar al puerto seguro. Y ya no tenía que estarme agobiando, porque iba a ser en su tiempo, a su modo y en su perfecta voluntad. Y este es el reposo que dice el Señor, que no hemos entrado por falta de fe. Este es su reposo como resultado de confiar absolutamente en Dios. Esta es la fe de saber que Dios no nos va a desamparar nunca. Y mira qué hermoso versículo, porque Dios nos habla de una manera tan clara en el Salmo 107, versos del 28 al 30. Entonces claman al Señor en su angustia y Dios los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. No dice y así llegan con todo su esfuerzo, dice y así los guía. Dios nos lleva al puerto que deseábamos. Ese milagro, esa bendición, esa gran bendición que estamos esperando, allí es donde Dios nos lleva, ¿verdad? Porque mis pensamientos y mis caminos son más grandes que los tuyos, dice el Señor. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Ese sueño de Dios, esas ideas de Dios que puso en nosotros para cumplir el propósito para el que Él nos trajo. Porque mira lo que dice Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No es nuestra barquita, no son nuestros medios. ¿Quieres vencer en medio de la adversidad? ¿Quieres pasar? Empieza a ver las aguas. Por eso dice que nos gocemos cuando estamos en tribulaciones. Porque lo que vemos como problemas, como angustias, como dolor, como carencia, es la gloria de Dios. Y si nos subimos a Jesús y Él es la puerta para entrar a esa arca y meternos ahí en su presencia y confiamos en Él, Él nos lleva a la victoria que ha vencido al mundo, que es la fe, nuestra fe, pero no la que nace de aquí, lo que hablábamos, no es el positivismo y la confesión positiva, y yo digo, y yo declaro, y yo decreto, no. Eso es
ser optimista, eso es mentalizarte y hacerte así como esa confesión positiva. Yo creo, repite, repite, repite y se van a hacer las cosas. Y no es un acto de magia. Cuidado, porque eso tiene que ver con la hechicería. No, esta fe es la que surge del fruto del Espíritu, de estar adentro de esa arca en la presencia de Dios. Esa fe es fruto del Espíritu, es lo que hace crecer y germinar esa semilla. La semilla se tiene que morir, nuestra carne tiene que morir, nuestro yo y nuestra confianza en mí mismo tiene que morirse para empezar a confiar en Dios y hacer las cosas como Él las quiere. Mira lo que es nuestra arca. 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Quién es el que se salvó? Con el principio de la sabiduría y del conocimiento y de la inteligencia. Dice la Biblia que Noé temió a Dios. Con temor hizo el arca. Él, en ese olor de su conocimiento, él es el único que se salvó con su familia porque tuvieron el conocimiento correcto, que es el de la palabra de Dios, que es la palabra que Dios le había dado. Todos los demás moradores de la tierra se murieron por ignorantes, por ignorar la palabra de Dios, por desechar la palabra que Dios les había dado. Así que ¿quién fue el que tuvo el triunfo? Noé. ¿Y sabes una cosa? Cuando Noé descendió del arca, se cumplió el milagro. Él no escogió la tierra, Dios escogió donde iba a establecerse. Y esa tierra fue fructífera porque dice que sembró vides y cosechó y todo le dio, le fructificó. Se acabaron todos los que le podían, se le acabó el miedo de que le robaran, de que lo mataran, de que agredieran a sus hijos, porque la tierra estaba corrompida y era tanta cosa horrorosa, pues ya no había nadie que le hiciera daño, ya no existía. Cuando nosotros confiamos en Dios, Él cambia a nuestro alrededor. ¿No dice la palabra de Dios que si nos humillamos y oramos y nos arrepentimos de nuestros malos caminos, entonces Dios nos oye desde el cielo y escucha nuestra oración y sana nuestra tierra? Si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos y oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Búscame por favor, de Crónicas 7:14. Primera de Crónicas 7:14 o segunda Crónicas 7:14, por favor. Entonces el Señor sana nuestra tierra como sanó alrededor de Noé, sanó la tierra completa para que Noé habitara en paz. Gracias. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, 2 Crónicas 7:14, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gracias, hijita. Así que esto es lo que el Señor promete. Cuando nos subimos al arca, ese es el arca más segura, que es Jesucristo. Y así, porque al igual que a Noé, a José, a Moisés, a David, Dios y a los apóstoles, a todos Dios les dio la victoria. Las aguas son la gloria de Dios y tienen el propósito de glorificar a Dios. Dice que por amor de su nombre nos lleva por sendas de justicia. Y tiene ese propósito, glorificar a Dios con las obras de la fe, que son los milagros. Así que nuestras pruebas y batallas no es para que seamos los héroes de la novela o las heroínas de la novela, que todo lo sufren. No. Nuestro pasar por las aguas es para que estemos expectantes del milagro prometido por Dios, de que ese milagro va a llegar y se va a cumplir en nuestra vida. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana llena
llena de la gloria de Dios. Y te deseo una semana llena de milagros, de prodigios, de la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Te espero el próximo viernes. Y no olvides que esta semana tienes que estar metido en el arca, confiando absolutamente en Dios, tú y tu familia, porque todo lo que se quede fuera del arca se va a morir. Así que te recordamos darle like y compartir estos videos, ser un instrumento de Dios para llevar la palabra a los que lo necesitan. Te espero el próximo viernes. Dios te bendiga.